Y bueno, pues un gusto para mí saludar a Iván Barrientos. Él es encargado de comunicación digital de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, AC, es una AC. Iván, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por su invitación. No, qué bueno que estás aquí con nosotros. A ver, ¿de dónde surgen los topos rápidamente? Así el concepto de topos que tenemos todos. Pues mira, hay algunas historias por ahí urbanas, pero principalmente en 1985 hubo un gran sismo aquí en México, en la Ciudad de México, y como nosotros nos metíamos, bueno, no yo personalmente, pero mis compañeros debajo de los escombros como un topo, pues sacábamos a las personas que estaban debajo de los escombros y entonces se asimila a los topos al animalito que va escarbando. Claro. ¿Cuántos topos hay? Perdón por decir genérico, ¿no? ¿Cuántos topos hay en México? Pues mira, tenemos como un número variable. Regularmente tenemos varias generaciones que se van formando con nosotros. En el 2017 se llegó a contar hasta 100 personas que eran voluntarios y que estaban afiliados a nuestra organización, pero una regularidad es como unos 30, 40. Igual una pregunta muy básica, igual puede sonar un poco tonta y absurda, pero cuando no hay temblor, ¿los topos qué hacen? Nosotros somos una asociación civil que prestamos ayuda humanitaria y esto puede tener varios rubros. Por ejemplo, ahora en la pandemia, las personas adultas mayores que no podían salir de sus casas, les llevábamos despensa. Por ejemplo, en el caso de Hidalgo, también que hubo inundaciones hace poco, también llevamos ayuda humanitaria. Cuando hay acopio por algún otro evento, ya sea deslaves o inundaciones, también ayudamos. Entonces, no solo nos evocamos a la parte de terremotos. Que es cuando realmente los medios de comunicación es donde siempre los captan, ¿no? O dicen, no, tráiganse a los topos cuando hay escombros en un terremoto. Así es. Pero bueno, sabemos que entonces hacen mucho más cosas continuamente. Sí, puede ser inclusive a veces estructuras colapsadas por algún accidente de una obra o puede ser alguna cuestión que no forzosamente tuvo que ser un sismo, también intervenimos. Oye, Iván, platícanos un poquito como la tecnología que usan cuando están en acción y esa es una pregunta. Y la otra va a ser, ¿cómo le haces para tener esta resiliencia cada que estás en un acontecimiento de ese tipo que son sumamente fuertes? Claro. Me gustaría responderte primero la segunda. La resiliencia, pues principalmente nosotros nos preparamos todo el tiempo, durante todo el año hacemos prácticas y llevamos a cabo protocolos. ¿Esto para qué? Para que justamente te habitúes, de alguna manera te sensibilices a las situaciones a las que estás expuesto y cuando está el evento, de alguna manera actúas de forma muy automática. Pero después del evento también hay un apoyo psicológico para evitar el estrés postraumático. Órale. Y de cuestión de tecnología, por ejemplo, que estás en ese momento de acción donde hay muchos factores y todo es como un poco un caos. ¿Con qué herramientas? Me gustaría complementar esa pregunta con que en el 85 pues igual no había internet, redes sociales y ahora lo hay, que igual la misma gente ayuda y además la tecnología, pues linternas, sonares, etcétera. Sí, claro. Mira, la tecnología puede ir desde lo más básico a lo más complicado. O sea, la verdad es que son una serie de herramientas porque sabemos que las tecnologías en eso se basan, en ser ayudas, ¿no? Entonces, te puedo decir desde el inicio más básico, en el 85 se utilizaban algunas palas y algunos picos para hacer como los agujeros y eso podríamos decir que ya es un tipo de tecnología, ¿no? Pero también podemos decir pues las tecnologías médicas para ayudar a las personas que auxiliamos y por supuesto pueden ser desde medir la presión hasta los catéteres, ¿no? Pero también pueden ir a lo más complicado que exactamente pueden ser ondas ultrasónicas o detección termal por medio térmico. Y también hay algunas otras tecnologías que están probando para, por ejemplo, robots que se permiten de alguna manera meterse en escombros mucho más pequeños, ¿no? Entonces, algunas de estas tecnologías no son nuestras, pero algunos equipos de investigación o incluso militares, cuando están en el mismo campo con nosotros, nos facilitan esas herramientas, porque hay veces que algunas unidades militares tienen la herramienta, pero no tienen al experto para usarlas. O sea, conocen al investigador, pero nosotros estamos en el campo. Entonces nos prestan para este tipo de colaboración. ¿Cómo se fondea la asociación? A través de donativos públicos o privados. Es decir, nosotros no tenemos ayuda del gobierno. Tenemos facilidades diplomáticas simplemente por parte del gobierno. Para ir a otros países, así etcétera. Es. Si hay una situación, tenemos que estar en
comunicación con las autoridades locales y de esa manera es que nosotros nos desplazamos con la ayuda del gobierno, pero en realidad los recursos vienen de lo que da la gente de donativos en nuestra página o en nuestras redes y también algunas empresas que nos ayudan con material, ya sea botas o cascos o cosas así. ¿Nos puedes platicar algún caso, o sea, algún caso de rescate, por ejemplo? Pues sí, bueno, yo estuve, el que más he estado como profundamente involucrado fue en 2017. Me tomó por sorpresa que fuera, digamos, en donde yo vivo, ¿no? En ese sentido. Pero en Lindavista había a una persona que había quedado como asentado el edificio y se había quedado, él era el portero del edificio, entonces no alcanzó a salir, lo cual indica que es muy importante que cuando haya un sismo, si está en posibilidad de salir, no te quedes esperando, porque la persona pues se sintió confiada y no alcanzó a salir. Claro. Entonces, pues mis compañeros me pusieron a lo que le llamamos la punta de línea y pude acercarme hacia la persona que, bueno, ya estaba lamentablemente fallecida, pero que era muy importante la recuperación para estar con la familia, digamos, en paz, ¿no? Y tranquilos. ¿Qué es la punta de línea? Iba yo enfrente para poder hacer contacto y localización a través de los escombros. Te decía, se había sentado el edificio, es decir, el primer piso se había colapsado totalmente y entonces solo que había quedado un espacio como de 15, 20 centímetros para que nosotros pudiéramos penetrar. Y penetramos como a 10 metros más o menos en oscuridad y había lluvia, que ya ves, me acuerdo, porque era septiembre. Y iba yo al frente y atrás va gente que te va cuidando con una línea de seguridad también. Okay. Entonces se forma una especie de línea, ¿no? Me acuerdo. Una pregunta muy mecánica. ¿No usan como gatos para de repente subir algo de la losa o algo para poder pasar o no mueven nada? Sí, claro. Mira, la cuestión es que conforme pasa las horas de rescate o de supervivencia, es importante tratar como de primero ir debajo de los escombros y después como ya ir haciendo la remoción, ¿no? Okay. Mucha gente cree que como que tienes que adelantarte a los escombros a sacar las cosas, pero podrías a lo mejor aplastar a alguien que está abajo, ¿no? Claro. Entonces, sí se pueden utilizar gatos o incluso se pueden utilizar, lo utilizamos principalmente polines para poder apuntalar las losas y de esa manera ir creando el hueco. Claro, o sea, hacemos pequeños túneles de alguna manera para ir creando el hueco. Si tuvieras una carta Santa Claus de aparatos tecnológicos que le gustaría a la asociación tener, modernos, ¿no? De última generación, ¿qué sería? ¿Qué te ayudaría para poder, o qué les ayudaría para poder detectar, no sé, vida, por supuesto? Claro. Mira, afortunadamente hice mi tarea. Entonces, muy bien. Entonces, mira, aquí te tengo que hablar de qué papel juego yo en la asociación. Yo en lo individual soy físico, soy programador, pero también les apoyo en algunas, las aconsejo en algunas tecnologías. Okay. Cuando te hablo de que soy físico, mi especialización es computación cuántica. Okay. Wow. Y en ese sentido, actualmente estoy tomando una certificación de hardware y de sensores cuánticos y actualmente la última tecnología para sensores justamente son sensores cuánticos. También están los gravitrómetros cuánticos y los gradómetros cuánticos. ¿Por qué cuántico? Porque a nivel atómico se puede tener mayor resolución y sensibilidad. Entonces, allá hay sonares que te permiten tener como la capacidad de ver en dónde están los objetos. Okay. También los térmicos te permiten a través de las ondas de saber a qué distancia están, pero también en dónde está el objeto. Pero estos tienen la dificultad de no atravesar muros. Okay. O sea, tiene que ser como vista, contacto visual. No. Ajá. Okay. Entonces ese es un problema. Y en el caso cuántico no. O sea, tienes una estructura, un edificio colapsado y hay una persona debajo. Entonces estos te van a permitir medir a nivel atómico, te van a permitir medir cuál es la diferencia de gravedad entre ese objeto, entre una viga y la persona. Okay. Wow. Entonces, ya se está trabajando. Es ese tipo de cosas. Pero no existe todavía. O sea, no hay existen, en el mundo. Mira, en Inglaterra ya se probaron. En las calles de Inglaterra ya se probaron para detección de desagües y se están probando otros tipos de tecnología para rieles y para incluso detección de submarinos. Wow. O sea, sí existen ya,
pero están en desarrollo también. Es un poquito como alguna película que hemos visto, ¿no? Película, me Sí, refiero de ciencia ficción. Ponen películas de esas jaladas de los... Pues por eso. No, pero más de más, no, pero más de que ponen un aparato. Pues es una película, ¿no? Sí. Hay dos personas, hay dos humanos ahí porque se ven rojitos por lo térmico. Sí. Es un poco y que está, eso. Y que está claro. pasando una pared. Y, Sí, ahí van, ¿no? Claro. O sea, Sí, mira, también te puedo contar de casos más, digamos, apegados a la realidad en lo práctico. En el caso de los israelíes tienen desde hace más de 10 años, tienen detectores, como te digo, térmicos. Regularmente los usan en el caso de terroristas para ver si hay personas secuestradas detrás de un muro, por ejemplo. Y esos lo usan de manera térmica, ¿no? Pero también en el caso de Turquía, ahora que fue muy reciente, también los equipos de Turquía tenían esta especie como de sonda que igual, como te digo, como tiene que ser a contacto visual, tienes que meter la sonda y de alguna manera localizar el cuerpo para que te muestre la imagen térmica. Sí. O sea, no puedes hacerlo como a una distancia de, no sé, de 1 kilómetro, ¿no? O de 500 metros. ¿Y Marruecos? Que acaba de haber un terremoto, temblor claro. muy fuerte, ¿no? ¿Fueron para allá o qué? No, nosotros no fuimos requeridos. La situación con Marruecos fue que ellos tienen una infraestructura gubernamental un poco limitada y pidieron ayuda internacional, pero solamente lo brindaron España, Francia, Portugal y Inglaterra por la cercanía, ¿no? Justamente. En realidad ellos no requerían mayor ayuda, afortunadamente. O sea, es decir, las fuerzas policiales y las fuerzas militares a veces pueden cubrir muy bien la necesidad de este tipo de países, ¿no? Oye, hablando otra vez de temas prácticos, yo creo que las personas que nunca han vivido intensamente un temblor, como que siempre tienes esta idea de que no me va a pasar nada, nunca pasa nada. Yo soy de las medio traumadas del 2017. Antes como que mi mamá era de, el temblor, y gritaba. Y yo, ma, cálmate, porque a ella le tocó el 85. Pero ya en el 17 sí me tocó muy, muy fuerte. Y en ese sentido, soy de las personas que tiene una mochila todo el tiempo. Entonces, en casa de repente bajo, se supone que creo que la mochila debe pesar como 5 kilos. La mía te juro que trae todos mis miedos. Pesa como 15 kilos. Okay. Y me falta como mis mascotas y demás. ¿Cómo le podrías decir a la gente qué es lo que tiene que hacer para prepararse en situaciones más prácticas? Ok, yo creo que lo primerito que tenemos que hacer todos es tener un plan de protección civil en tu casa o en tu trabajo. Es decir, tienes que tener un croquis de en qué lugares son los más seguros, ¿no? Y lo tienes que haber dibujado y los tienes que haber compartido con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Eso es lo primerito que tiene que ir en tu mochila y tener que ir en los lugares que son concurridos en tu espacio, ¿no? Y lo segundo, pues obviamente ir preparando una mochila de emergencia por si tienes que salir, ¿no? Ya sea que haya una fuga de gas o que a lo mejor pueda ser un asunto, no sé, puede haber demasiados asuntos que tienen que ver con desastre, no solamente los terremotos, pero sí tienes que tener obviamente pues unas barritas, agua, obviamente las tienes que estar intercambiando cada vez para mantenerlas actualizadas. Es muy importante saber que tienes que tener tus archivos ya digitalizados, ¿no? Lo que es tu CURP y tu acta de nacimiento, todo lo tienes que traer en tu teléfono. Pero también tenemos que entender que en un desastre no hay electricidad a veces y tampoco hay comunicaciones, se caen las antenas. Entonces, muchos cuestionan si tenemos que tener un radio FM en la mochila de emergencia y yo les confirmo que sí, es importante, aunque pareciera una tecnología un poquito atrasada, la verdad es que es de lo más fiable. Claro. ¿No? Entonces hay que tenerlo en chiquitos que venden en Mercado Libre, ¿no? Sí. Y lámpara, por supuesto, ¿no? Yo creo que el principal reto de esto que tú preguntas y que tú contestas es estarlo revisando. Así es. Igual un día dices, voy a hacer la mochila, la hago, la dejo, pasa un año, se te olvida. Están chorreadas las baterías, el agua ya no sirve, las barritas echaron a perder, como cada cuánto hay que estar, la comida, no sé. Pues digo, lo usual, ¿no? 3 a 6 meses podría ser una buena, mantener siempre actualizado. Los mismos extintores te piden ya por norma tenerlos al menos una vez por revisión al año, ¿no? Sí, que no se caduquen. Ahora, cuando estás en un edificio, ¿no? Corporativo, oficinas, que luego nos escuchan, ¿en dónde sería el lugar más seguro para estar? Porque de pronto estoy en el piso 12, en el piso 15. Pues dicen, ni tiempo me da de bajar. Claro, sí. ¿Cuál sería como un tip ahí, un consejo de, pues en el escritorio? Luego dicen que hay en el marco de las puertas. No sé, ¿cuál sería? Claro. Pues mira, hay que localizar justamente tus muros de carga y hay que localizar
las vigas donde está soportada la estructura. Creo que te tienes que replegar ahí. Si estás en el primero o segundo piso, se recomienda evacuar. Pero si estás en un tercero, a partir del tercero para arriba, te recomiendan replegarse. ¿Sí? Esto es porque, siendo a lo mejor muy crudos, pero con los protocolos, cuando tú veas que la estructura empieza a echar polvo y que de alguna manera se está metiendo la luz exterior, lo mejor es mantenerte replegado y de alguna manera disminuir tu figura para que no te caigan vidrios, para que no te caigan escombros, ¿no? No se recomiendan mesas ni tampoco marcos porque sí pueden ser muy endebles y podrías terminar lastimado debajo de ellos. Y la gente que le interesa justamente ser voluntariada, ¿qué tiene que hacer o cómo aplicas? Pues mira, nosotros tenemos un curso escolarizado, digamos, es una preparación propedéutica de 1 año, ¿no? Y durante ese año aprendes cuerdas, aprendes desastres químicos, aprendes rescate acuático, por ejemplo, control de población, es decir, es todo un esquema durante 1 año y después pasan 2 años hasta que te metemos a un operativo. Es decir, no después de que te gradúas del primer año ya puedes estar operativo, tienes que ayudar en otras tareas y entonces tu formación se completa durante 3 años. O sea, no es de que te invito a hacer topo y ya mañana tienes el overall. Iván Eso Barrientos no puede suceder Salas, así. encargado de comunicación digital, ¿cuánto llevas en los topos? Desde el 2006 estoy ahí. Uh-huh. ¿Tienes que ser mayor de edad para ese curso? Sí, y es muy importante agregar que tienes que tener una profesión, es decir, a lo mejor un oficio, pero que el rescate no se vuelva tu principal sustento. Claro, ¿sí? Lo haces por altruismo. Por voluntariado, así es. Y mencionaste 1 año, pero ¿cada cuánto es? ¿Cada semana? Sí, cada semana tenemos una práctica los días domingos, puede ser sábados o domingos. Okay. Es presencial, ¿no? Uh-huh. Porque nos han preguntado si puede ser por Zoom o así. No. Y por supuesto que son cosas físicas, ¿no? Es decir, tienes que cargar personas, tienes que hacer rappel, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones a veces puedan parecer un poco rudas, pero también te tienes que ejercitar para que puedas ayudar a la población y estar preparado con estos protocolos. Última pregunta. No, sí, tú pregunta. Y es fea, pero bueno, tengo que hacerla. Hay un siniestro, hay un problema, les hablan a ustedes o ustedes van, ¿no? Me imagino, o sea, se dan cuenta de la situación. Llegan a, no sé, a un edificio que está colapsado y está ahí tal vez el ejército, tal vez la policía, tal vez paramédicos. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo dicen, a ver, güey, yo le sé, a ver, espérate, no te metas, no hagas de estupideces, déjame hacer mi trabajo? ¿Eso no es como de repente medio tensionante? Sí, o llegan y mejor dicen, pásenle. No, esto me da oportunidad de explicarte sobre que existe una institución llamada INSARAG, que es parte de OCHA, que es de la ONU, es para ayuda humanitaria. Ajá. Y ya tenemos reglamentos y protocolos. Lo que se establece en los reglamentos es que hay un puesto de mando. O sea, sucede un sismo y en eso los vecinos son los primeros respondientes, o podría ser un policía el primer respondiente. Sí. El primer respondiente regularmente tiene toda la información del evento. Uh-huh. Y entonces cuando llega Marina o llega el ejército se crea el puesto de mando médico uh-huh. y operativo, y entonces ahí el primer respondiente pues tiene que dar como la información de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero él dice, tú vas, métete a ver qué hay. Regularmente nos organizamos. Por ejemplo, afortunadamente aquí en México son muy plausibles con nuestras intervenciones. Entonces, uh-huh. cuando nosotros llegamos, Marina o bomberos regularmente nos dicen, bueno, ustedes son expertos en estructuras colapsadas, claro. Pues aquí van ustedes, ¿no? Sí, claro. Pero regularmente ejército se queda en el perímetro resguardando la seguridad de todos. Okay. Yo también tengo una pregunta y también es fea. Sí, o sea, en caso de que te quedes atrapado, ¿cómo sabes? Porque la verdad en las películas siempre ves, ay, no, se comió el tiburón y sale perfecto. Sabemos que es ficción. Pero en el caso de que te quedes atrapado, ¿cómo sabes qué hacer? O sea, ¿te mueves, no te mueves? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Y te hidratas cuando te haces del baño? O sea, todas estas cosas. Sí, mira, regularmente se ha observado de forma médica que la supervivencia pues empieza a disminuir conforme pasan las horas. Es decir, las primeras 8 horas pueden ser importantes y obviamente después 12, 24, 36. Ya después de las 72 es un poco difícil encontrar vida. Entonces es importante que te mantengas hidratado, que te mantengas con temperatura corporal, que no estés obviamente en contacto con algo frío. Si estás lastimado, pues obviamente detener la hemorragia, ¿no? Y conservar un poco la energía, porque a lo mejor no tienes alimento o agua. Entonces no puedes desgastarte gritando o
puedes estar mejor con un objeto metálico pegando, ¿no? Nosotros justamente hablando de tecnología teníamos un objeto que era un amuleto que tenía una plaquita que rebotaba las ondas ultrasónicas, pero esta startup que nos ayudaba a hacerlo ya no prosiguió con el proyecto, pero también teníamos un silbato, ¿no? Entonces el silbato te permite mantener la energía, ¿no? Entonces ya sea que estés pegándole a algún objeto o haciendo ruido, pero no forzosamente gritando, porque si no desgastas tu energía, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con los topos? Es decir, yo soy un vecino y esto es trabajo de los topos. Hay un teléfono, porque bueno, sabemos que hay un 911 para unas cosas, pero para los topos. Es importante decir que no somos un grupo de emergencias, somos un grupo de rescate especializado. Regularmente estamos en contacto con las autoridades. Cuando ocurre un sismo o una desgracia, incluso nos han contactado personas que han tenido desaparecidas por el narcotráfico a sus familiares o así, pero no, el contacto no es con nosotros, es con las autoridades y ya las autoridades se ponen en contacto o nosotros buscamos a las autoridades para organizarnos. Perfecto. Muy bien, Iván Barrientos Salas es el encargado de comunicación digital de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, AC, que es una asociación civil. Pues gracias por venir y muchas gracias todo por esto. ustedes. Estamos en el mes típico donde nos recuerdan algunas cosas. Pero bueno, eso es importante decir que haya. No se pueden predecir. No se pueden predecir, son demasiadas variables y la analítica es demasiado complicada para predecirlos. Porque luego hay cuates en internet, en Twitter o en X y en TikTok de viene un temblor. Yo conocí a un cuate antes de todo eso. Antes de internet, un tipo que decía, yo sé cuándo va a temblar. Tenía las en fin, era una historia muy larga, pero bueno, finalmente todavía no se pueden predecir. No, las placas tectónicas tienen demasiadas variables. O sea, la actividad geológica es demasiado compleja como para predecirse. Muy bien. ¿Los pueden seguir a los topos en redes sociales? Sí, por supuesto. Ya tenemos Threads, ya tenemos LinkedIn. Ya ves, confían en Threads. Y por supuesto que tenemos Twitter y también nuestra página topos.mx. Topos.mx la página. En Topos.mx se encuentran todas nuestras redes sociales. Entonces ahí estamos. Ok, Iván, muchas gracias. Gracias, Iván. Claro que sí. Gracias a ustedes.